Familia Cristiana Verbo, ¿cómo estamos el día de hoy? A ver, una vez más, pero con fe. A ver, una, dos, tres, ¿cómo estamos? Amén. Es una bendición, mis hermanos. Estamos llegando a fin de año. Unos cuantos días más y se acaba el año, ¿verdad? Y fíjense que es un buen tiempo el- estas fechas para hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Cómo nos ha ido en el año? ¿Nos ha bendecido Dios este año? Amén. Podemos darle un fuerte aplauso a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido extraordinario y no podemos más que darle gracias. ¿Sí? Pero fíjense que haciendo este recuento, ¿verdad? De cómo Dios ha sido bueno, pues le damos gracias a Dios obviamente por nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra esposa. Y me recordaba de que en la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Fíjense que yo conozco a mi esposa desde que ella tiene como unos 12, 13 años y pues dándole gracias a Dios por la vida de mi esposa. La verdad es que Dios me ha bendecido con una mujer muy inteligente, muy hermosa y fíjense, tan inteligente que cuando teníamos yo creo unos, no sé, 15, 16 años, pues ya éramos novios, la verdad. Y ella me hacía las tareas. Por eso les digo que es muy inteligente. Pero fíjense que en esa ocasión nos tocó, bueno, ella se pasó al colegio donde yo estudiaba y yo copié una tarea. Lamentablemente teníamos el mismo profesor y era una tarea de matemáticas, así que se me ocurrió ni siquiera copiarla, sino que pasarla así nada más. Luego me llamaron a la dirección y cuando llego el profesor tenía los dos trabajos. Y cuando yo miro los dos trabajos dije, ay Dios mío, ojalá que le haya cambiado el nombre, porque solo lo pasé. Bueno, para no hacerles largo el cuento me metí en muchos problemas. Pero fíjense que decidí llevársela a presentar a mi mamá. Y cuando la llevo con mi mamá se nos queda viendo y dice, ay Dios mío, ¿y eso te conseguiste? ¿No te pudiste conseguir algo mejor? Y yo le digo, mamá, pues es mi novia, yo la amo. No, me dijo mi mamá, le estoy hablando a ella. Lo primero es cierto, lo segundo es para que se relajen. Mis hermanos, estamos hablando de matar la kriptonita. Esa es una serie que hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? Yo creo que es una bendición, ¿verdad? Y nos ha confrontado a todos en muchas partes creo yo, todos los temas. Hoy estamos con el tema número 6. Y la verdad es que yo creo que ha sido muy confrontativo. Y yo creo que es bueno para nosotros, ¿verdad? Eh, el punto del día de hoy, que es el tema número 6, es el punto de partida. Y para que lo podamos entender, el punto de partida, yo creo que todos vemos, ¿verdad? Por ejemplo, la línea de salida en una carrera, ¿sí? Y todos están atrás de la línea de salida, ¿verdad? Y regularmente, ¿verdad? Hacen una seña, un balazo, lo que sea, y ¡pah! Y ahí sale uno, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de hoy, es el punto de partida. Hechos 20, 20, 21 dice así. Dice, nunca, este es Pablo hablando, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya que fuera en público o en sus casas. En otras palabras, en público o en privado, mis hermanos. Pablo les dijo lo que necesitaban oír. ¿Qué necesitaban oír? La palabra de Dios. Nunca los engañó, ¿verdad? Nunca les anduvo ahí echando flores y toda la cuestión. Les dijo la palabra de Dios, les declaró la palabra de Dios. Y dice el 21, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, si se dan cuenta, lo primero es la necesidad de arrepentirse del pecado. Lo segundo es volverse a Dios, pero no se puede uno volver a Dios si no se arrepiente del pecado.
Sí, eso es lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a entrar a nuestro mensaje. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por lo maravilloso que eres, por lo extraordinario que eres, Señor. Gracias por tus bendiciones. Estamos llegando a este fin de año, Señor, y estamos bendecidos, estamos alegres, gozosos, contentos, Señor. Y te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos, Señor, el día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí con nosotros, que toque nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y atenderla, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, si se dan cuenta, Pablo una vez más, ¿verdad? Lo que está diciendo, o sea, yo les hablo la palabra clara. Entonces, si vemos Marcos 1, 1, 2, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es interesante, ¿verdad, mis hermanos? Porque está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en sí no tiene un libro en la Biblia. ¿Y por qué no tiene un libro en la Biblia? Porque él es el principio de los evangelios. Todos los evangelios empiezan con la predicación de Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista, ¿qué es? El arrepentimiento, ¿verdad? El bautizo del arrepentimiento. Sí, esa fue la predicación de Juan el Bautista. Entonces, dice Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y este es Cristo Jesús hablando. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fíjense que Cristo Jesús no dice todos los profetas y la ley predicaron hasta mí, sino hasta Juan. ¿Por qué? Porque ese es el principio, ese es el punto de partida, ¿sí? Entonces, si miramos, ¿cuál es entonces el mensaje de Juan? Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, el mensaje de Juan es, arrepintámonos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse de los pecados. Fíjense, por ejemplo, si pensamos en una jovencita que tenga muchos novios, tiene relaciones con todos sus novios, anda con Juan, con Pedro, con Mario, pero de repente quiere casarse. Quiere casarse con Carlos. ¿Qué tiene que hacer? Otro Carlos, no. Y la chava se llamaba Ana, para que no, si digo Gloria y Carlos. Entonces, imagínense ustedes, ahora ella quiere casarse. ¿Qué tendría que hacer para entrar en ese compromiso, en ese pacto? Arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Dejar todas esas relaciones, ¿sí? Dejar a todos los novios. No puede decir, pues me voy a casar, pero es que Juan es tan buena onda, tan cariñoso, como me gusta. O sea, me quiero casar con este, pero me gusta este, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Arrepentirse quiere decir dejar. Me arrepiento y dejo el pecado. Entonces, el bautismo de Juan, mis hermanos, el bautismo es una sumersión en el agua. Y sale uno a nueva vida. Imagínense ustedes, sí quiero bautizarme, pero no, ¿verdad? O sea, mi voluntad, no la de Dios. O sea, es sumergirme completamente en el Señor. Ese es el arrepentimiento. Y eso es lo que está predicando, y eso es lo que está predicando Juan. Arrepiéntanse. Ahora, si vemos, por ejemplo, Mateo 4:17, Jesús hablando, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fíjense pues, empieza Jesús a predicar. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Y dice, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje una vez más? Arrepentíos, arrepiéntense. Mateo 11:20, aquí es Jesús. Jesús fue a muchas ciudades, sanó a mucha gente y miren lo que sucedió. En el 20 dice, entonces comenzó a reconvenir
a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros. En otras palabras, a regañarlos, porque no se habían arrepentido. O sea, a veces queremos los milagros, ¿verdad? Queremos que Dios me ayude, pero no quiero dejar mi vida pasada, ¿verdad? Me gusta esto que yo hago, ¿verdad? Me gusta el pecado. No se puede, ¿sí? Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no se arrepienten, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer. Imagínense ustedes qué extraordinario es esto. ¿Sí? Hay un versículo en los Salmos que dice: Dios los ha hecho a semejanza de Dios. Ustedes son como dioses pequeños, pero van a morir como hombres por no arrepentirse, como hombres comunes y corrientes. ¿Se recuerdan de que Kenny nos hablaba al principio de esta serie de todo el poder que Dios ha delegado para que nosotros tengamos? ¿Por qué no se manifiesta ese poder? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está ese poder? Mis hermanos, el principio es que tiene que haber un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Si no hay un arrepentimiento genuino, no podemos pasar al siguiente paso. ¿Se recuerdan? La semana pasada, una vez más Kenny hablaba y decía: Moisés subió al monte y tenía una relación con Dios, ¿sí? El pueblo estaba abajo adorando un falso Dios, ¿verdad? Un becerro. ¿Dónde estamos nosotros? Si nosotros queremos continuar con nuestro pecado, mis hermanos, hemos creado un falso Dios. Tenemos un Dios falso, porque no se puede tener una relación si nosotros no nos arrepentimos primero. El punto de partida es: me voy a arrepentir de los pecados. ¿Y arrepentirme qué quiere decir? Que yo voy en esta dirección y cambio completamente de dirección. Dejo de hacer lo que estoy haciendo, ahora hago otra cosa completamente. Entonces, si continuamos, el mensaje de los discípulos. Marcos 6:12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese era el mensaje de los discípulos, que los hombres se arrepintiesen. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que darle a la gente, que la gente se arrepienta. Sí, pero primero nos tenemos que arrepentir nosotros. Miren, se supone que cuando la gente se muere, desde entonces vamos a saber la verdad. Sí, vamos a ver si hay cielo, si hay infierno. Desde entonces ahí se va a saber la verdad. Yo creo que todos nos recordamos no sé si se recuerdan del chiste, que dice que un hombre le pregunta a un jovencito cristiano, le dice: oye, todas esas historias de la Biblia como que están un poquito raritas, va, difíciles de creer. Así le dijo: ¿como cuál? Pues esa de Jonás, por ejemplo, le dijo que se lo tragó un pez. ¿Eso será cierto? Solo hay una forma de saberlo, le dijo el joven. Cuando llegue al cielo, le pregunto yo a Jonás. Y si Jonás se fue al infierno, entonces le pregunto a usted. Entonces, sabemos, ¿verdad, mis hermanos, de que cierto, ¿verdad? Entonces se va a dar uno cuenta. En Lucas 16:30 dice: está la historia de un hombre que fue al infierno. ¿Sí? Todos nos recordamos de esa historia. Y desde el infierno le habla a Abraham. Y le dice, él en el 30 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjense, él se había dado cuenta de varias cosas. ¿Sí? Una, de que hay cielo. Dos, que hay infierno. Tres, que era necesario arrepentirse. ¿Sí? Obviamente él no se arrepintió y estaba en el infierno, pero estaba pensando en su familia. O sea, ellos van a venir también a este lugar, pero si alguien va y les habla, ellos se van a arrepentir de sus pecados y se van a convertir a Dios, y entonces se van a ir al cielo. Sí, muchas veces nosotros pensamos, mis hermanos, como cristianos,
les decía el punto de partida, el punto de salida, va en una carrera. Imagínense ustedes si es una maratón, yo no sé, 10 millas, yo oigo que corren, yo nunca he corrido una de esas cosas, ¿verdad? Pero imagínense ustedes 10 millas, yo he escuchado, ¿verdad? Mis hijos creo que sí han corrido. Uno, hay que estar atrás de la línea. Dos, hay que salir de la línea, ¿verdad? Luego hay que correr todo esto para al final llegar a la meta. Nosotros como cristianos muchas veces no queremos empezar de la línea, sino que queremos irnos adelantito, ¿no? Y meternos por ahí y entrar, ¿verdad? No se puede. No se puede. Muchas veces nosotros queremos los milagros, queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué Dios no me bendice? No hemos ni siquiera empezado, mis hermanos. Si no hay un arrepentimiento genuino, no hemos ni empezado y queremos las bendiciones. Dios no tiene obligación de bendecir a nadie, mis hermanos, y está siendo bien claro. El principio es, para que puedas tener una relación conmigo, te tienes que arrepentir de tus pecados. Entonces, miren la orden de Jesús en Lucas 24:47 dice, y que se predique, esto es, Jesús lo dijo al principio, pero ahorita resucitó, ya fue a la cruz y ahorita ya resucitó. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todas las naciones. Todas las naciones quiere decir, mis hermanos, todas las naciones. ¿Incluye Estados Unidos? Sí. ¿Incluye California? No es un país casi, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, que todos se arrepientan. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Nos estamos dando cuenta de la importancia? Pedro, en Hechos 2:38, esto es en el Pentecostés, ¿se recuerdan? Él empieza a predicar, y hay un momento donde todos son confrontados con una verdad. Y ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y él les dice en el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo, ¿qué se tiene que hacer? Arrepentirse, mis hermanos. Y el don del Espíritu Santo, mis hermanos, es el que trae el poder. Hemos hablado, ¿verdad? ¿De qué se trata toda esta serie? O sea, hemos dicho Superman, ¿verdad? Que es en español, ¿cómo es? Superhombre, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, es un superhombre, pero la kriptonita lo debilita y lo hace un hombre normal, un hombre común y corriente. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, hacernos personas comunes y corrientes, sin poder, sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es necesario el arrepentimiento. Hechos 26:20, perdón. Este es Pablo hablando. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, una vez más, ¿verdad, mis hermanos? Yo les digo, soy honesto con ustedes, ¿verdad? Esto me hace cuestionarme aún si soy cristiano, ¿no? ¿Todos hemos aceptado a Cristo Jesús? Sí. Ahora la otra pregunta sería, ¿todos nos arrepentimos de nuestros pecados ya? Sí. Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque para poder tener una relación con Dios, para poder subir al monte allá donde subió Moisés y tener una relación con Dios, tengo que arrepentirme de mis pecados. De otra manera es imposible, mis hermanos. No se puede. Entonces, ahora miremos la orden de Dios. Hemos visto a Pablo, a Juan, a Jesús. Ahora, ¿qué dice Dios? Dios, el Padre. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Si se dan cuenta, este es Dios y no está diciendo, ahora les sugiero a cada uno, ¿verdad? Si quieren, si les gusta, si les parece, pueden arrepentirse. No está diciendo eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahora manda. Es una orden, mis hermanos. Hay que arrepentirse. Esa es una orden de parte de Dios. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, ¿lo que está diciendo? No echando nuevamente el footing, no echando nuevamente la base, el principio, la fundación. Ya esa está clara y ya sabemos cuál es. ¿Cuál es? El arrepentimiento de obras muertas, el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, con todo lo que hemos visto, mis hermanos, llegamos a esta conclusión. No hay una fe verdadera en Jesús sin un arrepentimiento. Nos engañamos a nosotros mismos y entra la predicación de la semana pasada y hemos creado un Jesús falso en nuestra vida, un Jesús que aprueba todo lo que hacemos, un Jesús que nos deja hacer lo que querramos, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquellos adorando al becerro, ¿verdad? Y haciendo todo lo que querían hacer. Hemos creado un Jesús falso en nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos del pecado conocido. ¿Qué es eso? Del pecado conocido. O sea, el pecado que ya sabemos. Sí, Dios nos está diciendo arrepiéntanse del pecado que no saben. Del pecado conocido. ¿Cuál es el pecado conocido, mis hermanos? Para los hombres, ver pornografía será pecado conocido. ¿Qué dicen las mujeres? Sí, ¿verdad? No sujetarse al esposo será un pecado conocido. Para los hombres, ¿qué dicen? Sí, dejen yo les ayudo, ¿ok? Porque eso sí les descostó un poquito más. Sí se dan cuenta. Mis hermanos, para los jóvenes sujetarse a sus padres, ¿sí? Ser desobedientes, querer hacer mi voluntad, ¿es un pecado conocido? Sí, es un pecado conocido. Entonces, arrepiéntate de eso, del pecado conocido, el pecado que ya sabemos. Ya sabemos lo que es pecado, ya sabemos lo que está haciendo que no le agrada a Dios y nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahorita viene una época muy interesante, ¿verdad? Van a pasar estas fiestas y luego viene la declaración de impuestos. ¿Mentir en los impuestos será un pecado conocido? Sí, es un pecado conocido y no hay excusa, mis hermanos. No podemos decir, sí, pero es que el gobierno, sí, pero es que mira, no usan bien el dinero, ni arreglan aquí nada, ni podemos decir, Dios dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, punto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es extraordinario, ¿verdad, mis hermanos? Que yo les soy honesto. Yo siempre digo que cuando nos toca dar un tema, el más edificado es uno. Porque me puse a pensar hasta, wow, soy cristiano, no soy cristiano. En serio, mis hermanos. Somos cristianos, en serio. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad, mis hermanos? Que realmente nosotros sabemos que son pecado y las hacemos deliberadamente. No hay arrepentimiento en nuestro corazón. Las continuamos haciendo. Tiene que haber un arrepentimiento y el arrepentimiento es apartarnos de esa actitud. Entonces, una realidad es, mis hermanos, que lo que decíamos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros miramos, por eso les preguntaba lo de la pornografía, por ejemplo, a las mujeres y dicen, casi se paran, yo vi que unas casi se caen por ahí, para decir, sí, es pecado, ¿verdad? Porque es para otro.
Pero cuando nos toca a nosotros, eso no está tan malo, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, solamente para que estemos claros, ¿verdad? Hay más de 500 mandamientos de comportamiento, de mandamientos de comportamiento. ¿Cómo nos debemos de comportar en el Nuevo Testamento? Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos saber cuáles son esos mandamientos, ¿sí? Y apartarnos de ellos. Ahora, hay unos que ya lo sabemos. O sea, Dios nos está diciendo, apártate de eso que tú ya sabes, de eso que estás haciendo, de eso que estás practicando. ¿Verdad? Si dejamos de pecar, si continuamos pecando deliberadamente, hemos creado un falso Jesús en nuestra vida. Y nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos, y nuestra fe es una fe imaginaria. Entonces, escuchaba a alguien y decía, bueno, es una fecha donde nosotros ahorita meditamos, ¿verdad? Nos proyectamos hacia el futuro, hacia el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Pero esta persona decía, yo creo que también es muy importante qué vamos a dejar de hacer. Y yo creo que en este caso, ¿verdad, mis hermanos? Es qué vamos a dejar de hacer. ¿Vamos a dejar de pecar? ¿O vamos a continuar pecando? Creo que es una muy buena pregunta para este año que viene, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, metanoía es una palabra griega. Metanoía, metanoeo creo que es el verbo. Está más o menos unas 58 veces en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, ya sabemos, ¿verdad? Hay que arrepentirse del pecado. No puedo vivir, ¿verdad, mis hermanos, pecando y pensando que también tengo relación con Dios. O sea, no puedo vivir con un pie en la iglesia o buscando a Dios y otro pecando, ¿verdad? No se puede, ¿ok? Si estoy pecando, estoy pecando. No importa que vaya a la iglesia, no importa que haga lo que haga, ¿verdad? Estoy pecando, no me he arrepentido, no hay relación con Dios. Entonces, metanoeo se traduce como un cambio de mente. En el Antiguo Testamento, si se recuerdan, ¿verdad? Habían un montón de requisitos que tenían que hacer, por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, ya ven los judíos que se ponen esta cuestión arriba, ¿verdad? La forma de vestirse y un montón de cosas que había que hacerse, ¿verdad? Porque esa era la forma que ellos querían demostrar que habían cambiado. Pero eso es exterior, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, es un cambio de planes individuales, intenciones o creencias, ¿verdad? Esas están en la mente, ¿sí? Y decíamos, ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento, siguiendo un montón de religiones, un montón de ceremonias, ¿verdad? Para demostrar que se ha cambiado. Pero realmente la palabra es un poquito más profunda, implica un cambio completo de la persona. Por ejemplo, un cambio de toda la personalidad, de un curso de pecado a un curso de acción de Dios. Un proceso por el cual el individuo reorienta la mente y la voluntad en contra del pecado y hacia Dios. En otras palabras, mis hermanos, significa un cambio de mente y de corazón. ¿Sí? No solo de mente, ¿verdad? No solo de, bueno, voy a tratar de hacer esto, porque lo que sucede, mis hermanos, es que cuando cambiamos la mente, por ejemplo, se recuerdan que Jesús dijo en el Antiguo Testamento, alguien que se mete con una mujer adulteró, ¿sí? Que no sea su esposa. Pero él dijo en el Nuevo Testamento, pero ahora cualquiera que vea a una mujer y la codicie, ya pecó. ¿Y cuál es el punto? Que no hay una renovación de corazón, ¿sí? Porque, ok, no se va a meter con una mujer, pero ¿verdad? Pasa una por ahí, wow, como dicen, de ojo alegre, ¿verdad? Entonces, no ha habido una transformación de corazón, solo de mente. Eso no está bien, no tengo que hacerlo. Cuando hay una transformación de corazón, ya no lo veo de esa manera. ¿Se recuerdan Job que dijo? Nunca he visto una virgen para codiciarla. Wow, ¿cuántos hombres podríamos decir eso? Él había tenido un cambio de mente y de corazón. Sí. Entonces, ¿se recuerdan a David
decía, amo tu ley, amo tus mandamientos. ¿Por qué? Porque había habido un cambio de mente y de corazón. Cuando hay un cambio solo de mente, mis hermanos, sí podemos estar haciendo, por ejemplo, vengo a la iglesia, ¿verdad? Pero quisiera estar allá en otro lugar. Sí, o sea, ¿sí se dan cuenta? O sea, sí hago la acción, pero el corazón está en otro lado. Entonces, es que todo esté junto, ¿verdad? ¿Se recuerdan del bautismo? Sumergirse y salir renovado completamente. No solo una parte, no solo la mente, sino la mente y el corazón. En Mateo 15, 19 al 20, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar, no contaminan al hombre. O sea, una vez más, es lo que sale del corazón del hombre, ¿sí? Aunque esté haciendo otra cosa, pero desde el corazón del hombre es donde salen todas esas cosas. Por eso es que el corazón del hombre tiene que ser transformado. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Tal como el hombre es en el corazón, así es. O sea, párale de contar, ¿verdad? Entonces ese corazón necesita ser transformado. ¿Cómo? Una vez más, arrepintiéndonos, pero arrepintiéndonos genuinamente, ¿sí? Porque yo puedo decir, sí, me arrepiento. Ay, Dios mío, Señor. Como dicen, no es arrepentimiento, es remordimiento, ¿no? Hice esto malo y perdóname. Sí, pero salgo de aquí otra vez a hacer lo mismo. Entonces no hay arrepentimiento. Eso fue remordimiento, ¿verdad? Cargo de conciencia, pero no arrepentimiento. Entonces, ¿cómo reconocemos a una persona arrepentida? Por su forma de proceder, ¿verdad? Y no es una persona falsa, ¿verdad? No es la forma como te habla, no, es una persona sincera, es una persona, mis hermanos, renovada. Recordémonos de una cosa, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poderoso para transformar a cualquier persona, ¿verdad? Tenemos problemas en distintas áreas. Bueno, el evangelio tiene el poder de transformar todo, pero tenemos que dejarlo que entre. Si no nos hemos arrepentido, no lo hemos dejado. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar algo si no ni siquiera lo hemos experimentado? Entonces Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos, ¿verdad, mis hermanos? Sea una persona renovada, una persona que se ha arrepentido, vamos a ver los frutos, ¿verdad? Una persona humilde, una persona sencilla, una persona diferente completamente. Vamos a ver la gloria de Dios en su vida, mis hermanos. Vamos a ver a gente bendecida, próspera. Sí, lo que yo les decía, nosotros queremos las bendiciones. Sí, porque queremos meternos adelante de la carrera para ver si, ¿verdad?, nos caen a nosotros. No, tienes que empezar por el principio. Dios no puede ser burlado. Sí, o sea, yo no puedo ir a ver si me meto por allá adelante. No se puede. Tengo que empezar por el principio. Y el principio es que yo me arrepienta. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, que deje de hacer mi voluntad y haga la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se recuerdan Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús no quería ir a la cruz, mis hermanos. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, yo no quiero hacer eso. Y no está mal que tú quieras hacer algo. No está mal. Y no está mal que se lo digas a Dios. Pero tenemos que ser como Cristo Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estar dispuestos a que sea Jesús el que oriente mi camino. ¿Sí? No, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer. Esa es mi voluntad, ¿verdad? No estoy considerando la voluntad de Dios. Y fíjense que muchas veces nos engañamos, mis hermanos, porque pensamos que como nos está yendo bien, creemos que estamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues no necesariamente. Si se recuerdan a Moisés, le dice el Señor, saca agua de la roca, ¿sí? Háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Le pega a la roca, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Él hizo su voluntad.
¿Le agradó eso a Dios? No le agradó. Pero el pueblo estaba contento porque le salió agua fresca. Y todos estaban tomando agua fresca. Y, Señor, gracias. Qué bendición, ¿verdad? Moisés estaba contento porque Dios lo respaldó. Imagínate que dice, bueno, ahora sal agua, Paco. Sal agua y la empieza a agarrar como que es piñata y no sale agua, ¿ah? Entonces Dios no lo respalda. Pero le da un toque y ¡pum! El agua sale, ¿verdad? Y wow, qué bendición, ¿verdad? Qué alegre. Sí puede estar pasando eso en nuestra vida, que nos esté yendo bien. Eso no quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y es bueno e importante, mis hermanos, que nosotros lo consideremos. Estamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad de Dios. ¿Sí? Resumiendo, vamos a dejarlo ahí. Resumiendo, uno, el principio, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que entenderlo. ¿Cuál es el principio? Uno, tenemos que entender, ¿verdad, mis hermanos? Que necesitamos arrepentirnos. ¿Sí? Dos, tenemos que arrepentirnos. ¿Ya lo entendimos? Sí. Tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Tres, mis hermanos, para que podamos tener una relación con Dios, porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces es bien difícil tener una relación con Dios. Sí, pero es porque no nos hemos arrepentido. Claro, es muy difícil tener una relación con Dios. Entonces, ¿lo hemos entendido, mis hermanos? ¿Quién recibe la palabra de Dios? ¿Reciben la palabra de Dios? Sí, pongámonos de pie. ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, mis hermanos? ¿Quién se quiere arrepentir de sus pecados? Yo creo que todos queremos, mis hermanos, tener una relación con Dios. Todos queremos acercarnos a Dios. Mis hermanos, y Dios sabe que no es fácil para nosotros. Pero la verdad es que sin arrepentimiento no hay relación con Dios. Dios tiene cosas extraordinarias, mis hermanos, para tu vida. Si nosotros miramos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en el huerto del Edén era que el hombre tuviera todo. El hombre quiso hacer su voluntad. Nunca ha salido bien. Nunca ha salido bien cuando uno quiere hacer su propia voluntad. El pueblo de Israel, la voluntad de Dios, llevarlos a una tierra prometida, mis hermanos, a que estén bendecidos, a que tengan todo lo que se pueden imaginar. Pero la voluntad del hombre, mis hermanos, ¿qué sucedió? Todos se murieron en el desierto, menos dos. Cuando nosotros, mis hermanos, endurecemos nuestro corazón y no nos arrepentimos, tenemos que tener cuidado, porque nadie que ha hecho su propia voluntad ha salido bien. Satanás, Dios lo hizo un ángel de luz, algo extraordinario, esplendoroso. Él quiso hacer su propia voluntad, mis hermanos, y miren cómo termina. Y está destinado para el lago de fuego y azufre. Entonces, mis hermanos, yo te voy a animar a que inclines tu rostro y honestamente, mi hermano, tú y Dios, habla tú con tu Dios, pídele perdón de tus pecados, arrepiéntete, mi hermano, de tus pecados y apártate de ellos. Vamos a hacer una pequeña oración, pero tú dile con tus palabras: Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Ciertamente eres un Dios maravilloso, eres un Dios extraordinario, eres un Dios bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. Señor, que nuestros corazones, Señor, no estén duros, Padre Celestial. Que nuestros corazones estén suaves, Señor. Que puedan recibir tu palabra, mi Dios. Que puedan, Padre Celestial, recibir esta palabra que viene de tu parte, Padre. Tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor, sino que hace la obra para la que tú la enviaste. Y tu palabra el día de hoy es: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de la forma de caminar que traes y
cambia esa forma de caminar. Acércate al Señor, sube al monte con Moisés a adorar al Señor, a hablar con el Señor. Pero para eso, mi hermano, hay que arrepentirse. Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos esos pecados conocidos, Señor, esos pecados que ya tú sabes, Padre, porque nosotros no te podemos engañar, Señor. Gracias por hacernos ver, Señor, a nosotros esos pecados, Señor, porque a veces a nosotros nos cuesta verlos, pero sí sabemos, Señor, que hemos pecado, Padre Celestial, y que pecamos contra ti, y venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, a que nos limpies, a que laves, Señor, cada uno de esos pecados, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, Padre Celestial. Señor, hemos visto tu mano, tu poder, tu bondad, tu misericordia, y no hay ninguna duda, Señor, que tu voluntad, Señor, es perfecta, Padre Celestial. No queremos colarnos o tratar de colarnos adelante, Señor, sino que realmente, Señor, sabemos que el punto de partida, Señor, es el arrepentimiento, Señor, y queremos venir delante de ti, Señor, y arrepentirnos, Señor, pero de todo corazón, Padre Celestial. Y Señor, danos la fuerza para poder apartarnos, Señor, de todo pecado, Señor, que haya en nuestra vida, Padre Celestial. Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que la sangre de Cristo Jesús, Señor, es poderosa para limpiar todo pecado, Padre. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, por esta palabra. La recibimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Que tengan una semana extraordinaria, hermanos. Por favor, acompáñenos en la parte de afuera. Con esto terminamos nuestro servicio. Así que, por favor, pasemos a la parte de atrás. Le damos gracias a los hermanos que nos van a convidar un pedacito de pastel. Gracias y que el Señor los bendiga.